Yo, Arturo Humberto Ilia, juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. El doctor Arturo Humberto Ilia, cuando asumía como presidente de la Nación en 1963. Y hoy, y estos días, hemos visto la mención de su nombre, la utilización de su nombre por parte de los más variados sectores. Incluso hay una obra de teatro que se está representando en Buenos Aires, a donde se encarna la vida de Arturo Ilia. Quien la protagoniza es Arturo Bonín. Y bueno, hemos escuchado distintas cosas referente a si Ilia viviera, lo que hubiera hecho, reivindicado por sectores que, bueno, no siempre lo reivindicaron. Entonces queremos hablar con... Incluso hemos escuchado varias cosas que ya vamos a consultarle a él. Con su nieto, con quien convivió los últimos años de su vida en su casa, en la casa de su hijo, de su nuera y de su nieto, pero que a la vez es licenciado en Ciencias Políticas y abogado, y que, para más datos, se ha ido a vivir a Cruz del Eje, a Los Pagos, a donde fue tan querido y a donde cumplió una función social tan importante don Arturo. Juan Martín Ilia, ¿cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Bueno, pero doctor no, apenas soy abogado, así que... Sí, pero acá se usa decirle doctor a los abogados. Así es, así es. Bueno, ¿estás en Cruz del Eje? Así es, acá estoy en Cruz del Eje, la Cuenca del Sol, con un calor tremendo, ahora ha refrescado un poco. ¿Qué se te dio por ir a vivir a Los Pagos de tu abuelo? Bueno, no, principalmente, bueno, yo hace ya más de 10, 15 años ya que trabajo en la justicia y, bueno, he tenido la posibilidad de venir a trabajar a Cruz del Eje en la justicia penal, así que hace unos meses que estoy instalado en Cruz del Eje. Quería hablar con vos, y sé que lo conocés muy bien la historia de tu abuelo, no solo porque conviviste con él hasta los 13 años, tengo entendido, ¿no? Así es, sí, viví en casa en los últimos tiempos y bueno, falleció cuando yo tenía así 12, 13 años. Y aparte, porque sos licenciado en Ciencias Políticas, supongo que lo habrás estudiado tu abuelo. Así es, sí, la verdad que era una... Bueno, cuando compartimos aquellos momentos no tuve nunca así la posibilidad de apreciarlo en su faceta pública o su faceta funcional, sino como su faceta de abuelo. Claro. Entonces, el hecho de que uno cuando va creciendo, va estudiando, va adquiriendo dimensión la figura pública y uno se va metiendo en esa extraordinaria persona que fue mi abuelo. Es mi abuelo, que además realmente uno ha sido... Ay, vos sabés que se entrecorta, es un celular, se entrecorta. Si podemos tener una posición fija en algún lugar donde salga bien. Ahora, a ver cómo está, Juan. No, lamentablemente no se escucha. Vamos a tratar de mejorar. No sé si se ha interrumpido la comunicación. Si hace calor, va a haber posibilidad de que pueda salir fuera de su casa. Se ha interrumpido. Bueno, vamos a poner la samba Cruz del Eje mientras tanto y restablecemos la comunicación con aquel pago, con la Cuenca del Sol. Del pasado, de Cruz del Eje yo traigo en mí, y por las sendas hondita al cuello traigo lagartos y clamo a ti, y por las sendas hondita al cuello
fuente de vida, agüita clara, que a los olivos darás la flor. Fuente de vida. Bueno, ya lo vamos a poner completo a esta samba a Cruz del Eje por Jairo y su hermano Jorge González. Estamos hablando con Juan Martín Ilia, licenciado en Ciencias Políticas, abogado, y también nieto de don Arturo Humberto Ilia. Bueno, como es un celular, vamos a tratar de aprovechar el tiempo, Juan. Una de las cosas que hemos escuchado últimamente, sobre todo por parte de Bonín, que lo encarna, a tu abuelo, no sé si, creo que no debes haber tenido oportunidad de ver la obra, ¿no? No pude viajar, me invitaron para la inauguración, para el día del estreno, pero no pude viajar. Bueno, una de las cosas que dijo, sabido es que Bonín es un hombre que estaba de acuerdo con la ley de medios, que apoya este gobierno, y una de las cosas que le escuché decir es que los medios voltearon a don Arturo, contribuyeron una de las justificaciones para aprobar esta ley es que los medios contribuyeron a derrocar a don Arturo. ¿Vos creés lo mismo? Mira, no, en principio no, porque creo que los factores que influyeron para el derrocamiento de don Arturo fueron múltiples y variados, que sin negar, por supuesto, que hubo medios como Confirmado, Primera Plana u otros periodistas como Mariano Grondona, que lo han aceptado públicamente en el hecho de que han estado escribiendo con un discurso proclive al golpe de Estado en aquella época. No es posible hacer una generalización de que los medios hayan hecho el factor desencadenante del golpe de Estado. Creo que hay muchos factores, y creo que la política que llevó a cabo en el gobierno de don Arturo generó muchos frentes conflictivos, y la fase interna y la fase externa. La fase interna, enfrentamiento con el sindicalismo, generalmente por la cuestión de la democratización de los sindicatos, o por ejemplo el enfrentamiento con los sectores petroleros, con el sector de la farmacia, a través de la ley Doña Tibia. Es decir, don Arturo, el hecho de llevar durante su vida un discurso y una posición política del radicalismo al gobierno generó un clima muy complicado para gobernar, sobre todo por el hecho político más sobresaliente, que es la no posibilidad de votar que tuvo el peronismo en esas elecciones. Así que creo que generalizar que los medios en general han tenido que ver como el factor desencadenante parece una exageración, para nada, por lo tanto. De todas formas, creo que podemos coincidir en esto. Don Arturo tenía una forma muy particular de llevarse con los medios, porque él entendía que los dineros del Estado para la propaganda pública no eran parte de su concepción de hacer la función pública. Entonces, bueno, tal vez haya como una especie de divorcio entre los medios, la política y don Arturo, pero creo que no fue así, porque el eje central de todo fue la libertad de prensa. Es decir, nunca se cerró ninguna radio, nunca se cerró ningún diario, y hubo un ámbito de absoluta libertad para todos los medios. Así que creo que ¿Qué posición hubiera tenido, te parece a vos, digo, especulando, en este momento con respecto a la ley de medios del gobierno? No, la verdad que sería yo un atrevido si me pusiera en el papel de mi abuelo en este tema, pero yo creo que en general don Arturo siempre fue muy cauteloso en las cuestiones que tienen que ver con las instituciones de la República y el equilibrio con la libertad y la igualdad. Es decir, no sé cómo hubiera hecho don Arturo, creo que los contextos históricos son diferentes, pero en principio nunca se recortarían las libertades públicas. Creo que en eso está clarísimo. Nunca gobernó con estado de sitio, ¿no? Ni intervino en ninguna provincia. No, para nada, no estaba en su concepción. Aparte, hay que tener en cuenta que influyó mucho en su caída la toma de fábricas y las huelgas obreras del sindicalismo, ¿no? Sí, el sindicalismo en esa época fue muy virulento. Creo que uno que hace un análisis político un poquito más profundo entiende que había un sector del peronismo que quería, un sindicalismo peronista que quería hacer un peronismo sin Perón, como decía Bandol en algún momento. Entonces había como un enfrentamiento interno que la virulencia en las fábricas y en las calles de ciertos sectores del sindicalismo demostraban su fuerza dentro del peronismo.
eso no contribuyó para nada a un clima de equilibrio y de paz social, junto con para aquella época, ¿no? Claro, y aún aquellos como Mariano Grondona o como Tía Vicenta o como Primera Plana o como tantos medios que lo criticaban, que lo parodiaban como una tortuga, aún esos medios, ¿vos creés que pudieron haber influido en su caída? No, yo creo que nunca nadie va a negar el verdadera fuerza que tienen los medios de comunicación social en la opinión pública. Eso es indudable, pero creo que tampoco han contribuido. Creo que en aquellos 60, en esos años 60, había tantos factores sociológicos que atribuírselo exclusivamente al clima, eso no. Es más, yo creo que hay una anécdota que cuentan la gente que contemporánea de Don Arturo, que cuando lo dibujaban con la paloma, lo dibujaban como tortuga, él se lo tomaba con humor y se reía, o sea, en ningún momento iba a tomar una posición de atacar a esos medios, ni para nada. Yo creo que la relación de Don Arturo con los medios fue muy sana, que fue la que tuvo como concepción la relación política en general, es decir, la libertad. En ese aspecto también él es muy, creo que en el discurso que pusiste al principio, en una parte del discurso en la legislatura, él hace hincapié en que también era una época de llamar a la responsabilidad cívica de todos, ¿no? Y él era como que hacía mucho recalcar, decir, todos tenemos derechos, tenemos libertad, pero también tenemos responsabilidades. Y creo que en esa época faltó un poco de eso. Es decir, todos tenemos, sobre todo el periodismo, creo que los medios en general tienen esa fuerza de poder ingresar al domicilio, al comedor, a la pieza de cada uno de los ciudadanos que libremente escuchan. Tenemos que ejercerlo, ¿no?, responsablemente. Y el ámbito de responsabilidad es el de ser un ciudadano libre. Así que en esos parámetros creo que no habría mayor inquietudes como para decir que los medios hubieran influido en el golpe. Creo que es exagerado. Claro, sobre todo que había había fuerzas armadas mucho más poderosas de las que hay ahora, ¿no? Sí, por supuesto. Y había un nivel de intolerancia mucho más grueso que la actual. Yo creo que hemos aprendido a vivir la democracia. Ahora, en esa época era la lucha por la libertad, era en serio, se perdía la libertad preso, se perdía la vida con la muerte. Era una época más complicada. Hoy vivimos y era más complicado y más simple tal vez, porque era como más blanco y negro, era más fácil distinguir las cosas. Hoy es como que vivimos en una democracia, pero no tan libre, en donde los valores que intrínsecamente tienen que ver con la igualdad y la libertad, viviendo en la democracia es mucho más difícil afianzarlos, es como más complicado. Por eso creo que el discurso en aquella época, yo siempre me baso en ese discurso en donde él apela a la responsabilidad, ¿no? Es decir, ¿qué podemos dar ahora nosotros? ¿Cuál es el momento que estamos viviendo? ¿Qué podemos dar por ello? Entonces, creo que ahí está la clave de todo. Hoy en día la responsabilidad de los medios, la responsabilidad de los políticos, de cualquier ciudadano, es como que mucho más exigente. El discurso no lo escuchamos al comienzo, sino solo la jura, pero después que nos despidamos, para no interrumpirte por miedo a que se corte, lo vamos a poner al discurso, que es muy interesante. Quería preguntarte, porque todos los mitos, y escuché a una de las actrices decirlo, la que protagoniza en esta obra, es que tu abuelo murió en la pobreza, y me parece que también es un mito, ¿no? Porque yo recuerdo que lo iba a visitar Alberto Cognini, que vivía al frente, y lo veía en la ventana de tu casa, que no era precisamente la pobreza, y Cognini frecuentemente estaba en tu casa charlando con él. Me olvidé un tema muy interesante ese, porque hay como una verdadera confusión ahí respecto a ese tema, porque es como que se confunde la virtud de la austeridad con la cuestión de la pobreza, ¿no? Me parece a mí que se habla como una persona así como decir, que vivió y murió pobre, y ello no es correcto, porque él optó vivir en una forma de vida sencilla y austera. Justamente creo que él tenía una falta de apego a lo material, porque justamente su personalidad se apuntalaba en eso, es decir, era un hombre formado en una época en donde el verdadero bienestar del hombre estaba en su faceta interna, en el ser, no en el tener.
El bienestar no pasaba por tener una posición económica, sino el de ser mejor persona. Entonces creo que a optar por vivir una vida austera, que es una virtud, la austeridad como virtud, fue una opción, no una imposición. Él no fue un hombre que murió pobre. Para mí eso es un error de concepto, ¿no? La austeridad es una elección que dista mucho tanto de la riqueza, de la opulencia, como también de la pobreza. Es una opción, ¿no? Él libremente eligió tener una vida sencilla en lo material porque justamente le facilitaba apuntalar una personalidad libre. Eso lo hacía no tener apegos, no tener restricciones de carácter material, y eso lo convertía en un hombre tremendamente fuerte y libre. Esa es una concepción que tiene que ver con la personalidad, con la forma en que se educó, la cuestión cultural. Por eso el mensaje que hay que rescatar es que si quiso vivir así es porque estaba formado en virtudes y apuntaló ese espíritu, esa forma sensible y sencilla en el gozo de la vida, que es mucho más fuerte. Me parece que es un error conceptual eso, y hoy estamos tergiversando la pobreza en ese aspecto. De todas maneras, vivía en tu casa con el cariño de sus hijos y nietos. Pero por supuesto, don Arturo, la austeridad de él no le impidió, ni a su familia tampoco, que él pudiera educarse en un colegio salesiano, que pudiera educarse en la universidad, que pudiera vivir una vida normal, digamos. Que él haya tenido poco apego a lo material porque no tenía un auto en particular, porque no tenía una casa, es porque él necesitaba vivir de esa forma para poder, no es porque le faltara, no es porque fue condicionado por la sociedad o por su condición económica o familiar, no, para nada. Él tuvo sus posibilidades económicas y las vivía de esa forma. Creo que eso es mucho más valioso para rescatar hoy. También se dice que él no percibía la dieta que le correspondía como presidente. Claro, durante la dictadura no. Es decir, cuando llegó creo que fue en el año 73, cuando llegó el primer gobierno de Isabel Martínez Perón, que se le otorgó cuando hubo ejercicio democrático, comenzó a cobrar su dieta. Y aparte la utilizaba para sobrevivir, por supuesto. O sea, él no es que renunció totalmente a eso. Es decir, no la cobró del 66 al 73. Después del 73 claro, hasta el final de sus días sí la cobró. Así es. Claro. Así es. Bueno, es importante también decirlo, porque por más que esto tienda a hacerlo quedar bien, no es verdad. O sea que hay que también voltear ese mito, ¿no? Sí, aparte porque creo que pese a que cobraba su dieta, digamos, él vivió una vida sencilla, ¿no? Él vivía o en la terraza de don Eugenio Conde, o vivía en casa un tiempo, y por ese actuar peregrino permanente que tenía, no era pegado a lo material, por eso no va a tener una casa, por eso no va a tener un auto. Pero creo que es una decisión de él, ¿no? ¿Se entiende eso? Es decir, una persona opta a vivir una vida sencilla porque lo fortalece espiritualmente. Eso es una cosa muy importante, creo que es de una persona virtuosa. ¿Y cómo era como abuelo? ¿Era cariñoso, era distante, frío? ¿Cómo era? No, era tremendamente cariñoso conmigo. Sí, yo recuerdo acariciar el pelo blanco, duro de su gomina. Una persona bien vestida permanentemente, arreglada, siempre hablando serenamente, con una voz muy gruesa. Y como abuelo era eso, me acompañaba al colegio, me llevaba de la mano, yo iba al colegio público ahí en la cuadra de mi casa, me llevaba, me revisaba las carpetas, por supuesto. Era un abuelo, para mí esa época yo lo vivo como mi abuelo, no como el expresidente, el funcionario. Y leía mucho, ¿no? Porque yo cuando iba a lo de Coñini lo veía en la ventana leyendo. Sí, leía mucho. Bueno, yo lo veía leer el libro, como libro así de cabecera, el diccionario. Tenía un diccionario gigantesco, Larousse, era de mi padre, y que él hojeaba permanentemente, y era una cosa que le encantaba, era leer el diccionario. Y bueno, y leía permanentemente, y conversaba mucho con la gente, eso tenía también. Mucha gente lo visitaba y hablaba mucho. Juan Martín,
Juan Martín Ilia, ¿leíste la obra, si bien no fuiste a verla? ¿Leíste el libro de la obra o no? No, la verdad que nada, la verdad que no, la verdad no tengo ni la menor idea. En general creo que fue una obra escrita, o digamos, no sé si escrita, pero sí inspirada por mi tía Emma, en las apreciaciones de ella como desde su visión de hija en esas épocas. Pero no tuve la oportunidad de hacerlo, la verdad que no. Ajá. Todo lo que está escrito de don Arturo, la verdad que trato de capturarlo y de tenerlo, como el libro de su hermano Ricardo y esas cosas interesantes, pero esta obra no. ¿Y es probable que la visión de tu tía Emma no coincida con la tuya, de tu abuelo? Ay, por supuesto que sí. Además, mi visión de don Arturo es muy particular, porque yo viví como él, yo viví con él, digo, y viví muy chico, digamos. Todo lo que me he formado, lo he formado de poder ir elaborando una reflexión respecto de él y de lo que yo leo de él. Emma vivió con él, era su hija, ha compartido momentos importantes y duros también, ¿no? Ha vivido los momentos más complicados de la vida de don Arturo, los ha vivido. Ella supongo que tiene muchísima más autoridad para hablar de don Arturo que yo. Claro. De todas maneras, a vos te consta que no murió en la pobreza. No, para nada. Creo que hay una distinción grande entre austeridad, que es una forma de vivir, y pobreza, ¿no? Que a veces es impuesta por la sociedad, por las condiciones, y que tiene que ver con lo material. Ser austero tiene que ver con lo espiritual. Es decir, gozo, una vida sencilla, es otra cosa. Ahora, ¿ahí puede haber alguna relación, por ejemplo, entre tu tía Emma y vos con respecto a esto? Ella tuvo un padre político en ejercicio y a lo mejor, y me parece haberlo escuchado alguna vez, lo sintió como ausente, porque el político tiene que andar en la calle permanentemente, viajar, andar en campaña. Tu papá también lo fue. Sí. ¿Ella pudo haber vivido eso? ¿Vos lo viviste con tu padre? Sí, mi papá era diferente, creo que mi papá era más familiero, tenía un amor muy fuerte por nosotros, por mi hermana y yo, así que era diferente. Creo que don Arturo, y sobre todo por los medios, era como más fácil, pero en aquella época se viajaba semanas, se salía de campaña, se salía a visitarle a la gente, y se salía con los poquitos medios que había ausencia, eso seguro. Yo creo que en eso es más autorizada para hablar de ello. Ahora que yo recorro algunas zonas de Cruz del Eje del departamento, y veo las distancias que hay, los lugares, lo inhóspito que es hoy, en el 2009, me imagino hace tantos años, supongo que las ausencias se le han notado mucho. Y sobre todo cuando era vicegobernador, candidato a gobernador, después a presidente, más lejos todavía, ¿no? No, y sí, claro, sí, ninguna duda. Bueno, ahora lo último para dejarte, Sí. con respecto a la legitimidad de la presidencia de don Arturo al estar proscripto del peronismo, si bien el voto en blanco fue inferior en número a la cantidad de votos que obtuvo don Arturo, pero esto vos coincidís que era su legitimidad era dudosa por haber estado proscripto del peronismo. No, yo creo que no. Eso suele ser un análisis muy superficial de la cosa. En su momento creo que primero tenemos que hacer el análisis de dos puntos de vista, el legítimo y el legal también. En aquella época, convengamos, existía el colegio electoral, la forma de la elección del presidente era indirecta, se votaban a personas que iban a ocupar en el colegio electoral su lugar y iban a votar al presidente de la nación, y creo que el consenso que se obtuvo en ese lugar fue tremendo, porque allí todas las fuerzas participaron, se unieron para que don Arturo sea electo presidente. Obviamente que es indudable que la no participación del peronismo proscripto no sé si manchó o no, pero digamos signó ese momento. Lo que tampoco es posible es atribuirle a don Arturo algún tipo de achaque a su legitimidad por algo que no hizo. Por lo contrario, creo que el hecho de haber llevado como lema de campaña que el peronismo volvía a votar y haberlo cumplido como lo hizo, creo que le da mucha más legitimidad y legalidad. Me parece que siempre me choco yo con esta afirmación, es decir, era un gobierno débil en virtud de que no ganó con los votos, que bueno. En realidad yo creo que habría que hacerle, siempre él mismo lo asumió, ¿no?
fue un gobierno en un momento muy difícil, en una situación política muy complicada en la que la forma en que el radicalismo se posicionó frente a las cuestiones políticas de ese entonces lo tornaron de difícil gobernabilidad. Pero la forma con que llegó fue absolutamente transparente, y en eso no hay nada que decirlo. Se cumplió a rajatabla la Constitución y las leyes que existían en ese momento, y no puede achacársele que el peronismo no votó en ese momento tampoco. Por eso creo que es ver un pedacito muy chiquito de la situación y tratar de llevarlo a un ámbito de desprecio o descrédito que es infundado. Bueno, de hecho, entraron muchos diputados peronistas en el año 65 gracias a que él habilitó el peronismo para participar de las elecciones, ¿no? Claro, por supuesto. Él es un convencido que el peronismo debía estar vigente en la vida política del país. O sea, creo que el hecho de que él haya asumido ese compromiso, haya cumplido, habla a las claras de ese compromiso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la vuelta de Perón y el detenerlo en Brasil y mandarlo de vuelta? Sí. No, bueno, esa es una decisión complicada. No hay muchas versiones oficiales respecto al tema. Hay varios. Ahí si uno revisa el libro de Ricardo Ilia, que fue secretario general de la presidencia de don Arturo, y que estuvo en esos momentos, tiene su posición respecto al tema. Creo que él hace referencia que fue también una decisión del propio Perón de volverse, no fue una decisión solo de que no convendría, o que aterrizar el avión, o que la vuelta de Perón no sería conveniente. Pero en eso creo que no vamos a coincidir todos. Don Arturo jamás dio una orden de ese tipo, digamos. Hay una cuestión que no va a ser revelada jamás, que los interlocutores de aquel momento lo podrían hacer, nada más. Uh-huh. Pero tampoco creo, esto es muy importante me parece, tampoco creo que nos tengamos que solamente basar en esos detalles. Es decir, hubo circunstancias muy importantes en la función, en el ejercicio de la gestión, que van más allá de estos hechos. Yo creo que, no sé por qué el radicalismo nunca ha logrado tener en la prensa o en la información un baluarte. Es decir, recién ahora, hace poquito, es como que empezamos a volver a Ilia, ¿no? Volver a reconstruir su vida, su gestión, ¿no? Y nos empezamos a tratar de reflejar en lo que él hizo, de su faceta pública y privada. Pero es como que durante mucho tiempo los hitos para hablar de Ilia estuvieron basados en su honestidad, su pobreza, en el avión, en que esto, que lo otro, así como un análisis muy cortito de don Arturo. Y no lo digo como un familiar herido, sino lo digo como un argentino que cree que don Arturo es muy rico para nosotros, nos puede dar muchísimo, nos puede ayudar a buscar nuestra propia identidad. Por ejemplo, en el cumplimiento de la plataforma electoral y también en los resultados económicos, ¿no? Sí, por supuesto, fue un gobierno exitoso en ese aspecto desde el punto de vista económico, pero por sobre todas las cosas creo que don Arturo en la gestión pública es el ejemplo que muchos de nosotros hoy tendríamos que tomarlo. Es decir, es como que nos cuesta reflejarnos en la vida de don Arturo. No nos gusta, los radicales incluso no le hacen, no digo honores, pero sí no le hacen por decirlo mal, pero intentando no lo imitan. No lo imitan exactamente, ni buscan en su personalidad cosas que son virtudes cívicas que cualquier ciudadano gustaría tener. Y fijémonos otras sociedades en que, pese a sus diferencias ideológicas, rescatan a sus prohombres de la historia, buscan las cosas positivas que le pueden dar a su sociedad y los enseñan a sus hijos, ¿no? E imitan en sus actos. Y nosotros, teniendo tantas personalidades importantes, entre ellas a don Arturo como una de las más contemporáneas, perdemos la oportunidad de mirarnos en él y buscar en nosotros mismos esas virtudes. Entonces es como que siempre buscamos ese análisis más corto, más partidario, muy simplista de la vida de algunos prohombres. Creo que don Arturo se merece que la sociedad, digamos, pueda identificarse con él.
Es decir, los argentinos no somos malos, buenos, regulares, pero tenemos algunos problemas en los que nos podemos mirar. Juan Martín Ilia, yo recuerdo a alguien que hablaba muy bien de tu abuelo, de don Arturo, y que incluso hay fotos a donde aparecen juntos, que era nada menos que Agustín Tosco, ¿no? Que era un Claro. dirigente sindical muy combativo. Y sí, por supuesto. Creo que don Arturo cosechó amistades en vastos sectores políticos, no solo del sindicalismo. Todas las personas que han amado la libertad y han luchado por ella, se han reflejado en don Arturo. Y en eso no ha sido él un hombre de divorcio, digamos, de disputas de blanco y negro, boca arriba, de peronismo radicales. Creo que don Arturo en eso ha logrado trascender esa barrera única y partidaria para convertirse en eso. Yo voy a luchar en los años que me restan de vida por eso, ¿no? Es decir, tratar de lograr encontrarnos en él parte de nuestra identidad como argentinos. Hay un discurso de don Arturo que hizo el 12 de octubre, creo que el año 64, en Rosario, para el Día de la Raza, en donde él destacaba la idea de la argentinidad y de la identidad, ¿no? Y hablando de la pluralidad que somos entre el crisol de razas, de religiones, y buscar las identidades, buscar las cosas que nos unen, cosas positivas que nos unen. Creo que él mismo se convirtió en eso, y por eso voy a tratar de que cada vez que haya un espacio público para decirlo, lo voy a decir. Ahora, vos estás en la justicia, pero sos ¿Sí? licenciado en ciencias políticas, ¿no haces política? No, para nada. Tengo mi función, la ciencia política la estudié al principio de cuando terminé mi secundario por esta cuestión natural que me llevó a ver lo público. Pero bueno, después tuve que trabajar, tengo 3 hijos y una familia, así que hay que trabajar y para eso me dediqué a estudiar Derecho, terminé Derecho y hace ya un montón de años que estoy en la justicia. Estoy muy contento. Es decir, que no está en tus metas hacer política, ser presidente. No sé, no. Yo creo que por ahora no. Ahora estoy muy bien donde estoy. Y creo que ninguna persona va a renunciar a su faceta política. Porque el hecho de todo hombre es político en el sentido de su responsabilidad ante sus conciudadanos. ¿Cómo no vamos a ser responsables? Todo, usted que esté frente al micrófono, nosotros... Sí, no, me cada refiero uno- a hacer política partidaria y a militar dentro de una línea interna y participar de elecciones por un cargo electivo, ese tipo de cosas, por ahora no. No, porque bueno, eso es la faja más dura de la política, que es lograr llegar a la gestión. Claro. Pero hacer política es como más grande, ¿no? Claro. Hacer política la hacemos todos tratando de afianzar las instituciones, de democratizar los sectores donde estamos, de hacer responsable la función donde estamos. Eso lo hace cualquiera, un obrero, un trabajador, un funcionario judicial, cualquiera. Bueno, te Después la agradezco. política por la gestión es otra cosa. Es otra cosa. Pero de todas maneras, a tu edad ya otros hijos de o nietos de o hermanos de o parientes de ya hace rato que estaban militando en el comité, ¿no? Y sí. No es Bueno, tu sí. caso. No por ahora. Bueno, te agradezco mucho, Juan Martín Ilia. No, Luis, te agradezco a vos. Vamos a ir primero con el discurso de don Arturo, al que hacías referencia vos, y después vamos a escuchar completa la Samba Cruz del Eje con Jairo y Jorge González, que seguro te debe provocar Bellísima. algo, ¿no? Así es, acá estoy bajo la luna de Cruz del Eje yo. ¿Y estás con tu familia, con tu mujer y tus hijas? No, en este momento estoy solo. Comparto mi habitación con el fiscal de acá de introducción de Cruz del Eje. Ajá. No, bueno, O sea que y aprovecho. Aprovecho. en alguna medida estás haciendo lo de tu abuelo, ¿no? Con tus hijos. Oye, ojalá que por lo menos las enseñanzas. Y aprovecho, entonces le mando un beso, pues seguro que me estás escuchando. Bueno. A mi madre, a mi esposa Liliana y a mis hijos que están allá. Muchísimas gracias, Juan Martín Ilia. No, a vos te agradezco, Luis, la oportunidad de expresarme. Hasta luego. Chao. La democracia argentina necesita perfeccionamiento, pero que quede bien establecido que perfeccionamiento no es sustitución totalitaria.
Lo que nuestra democracia necesita es ser auténtica expresión de su verdadera esencia. Añoranzas del pasado, de cruz del eje yo traigo en mí, y por las sendas hondita al cuello traigo lagartos y clamo a ti, y por las sendas hondita al cuello traigo lagartos y clamo a ti. Regando algodonar, el río amigo te llega a vos, fuente de vida, agüita clara, que a los olivos darás la flor. Fuente de vida, agüita clara, que a los olivos darás la flor. La toma puente colgante, canteras Quilpo y el olivar, y Toco, San Marcos Sierras, nunca en la vida podré olvidar. Y Toco, San Marcos Sierra, nunca en la vida podré olvidar. Cruz del eje amiga del peregrino que llega a ti, buscando amparo bajo tu cielo de atardeceres de azul turquí, buscando amparo bajo tu cielo de atardeceres de azul. De ti me aleje, en mi recuerdo siempre estarás, como consuelo para mis cuidas, como un descanso en mi caminar, como consuelo para mis cuidas, como un descanso en mi caminar. La toma puente colgante, canteras Quilpo y el olivar, y Toco, San Marcos Sierra, nunca en la vida podré olvidar. Y Toco, San Marcos Sierra, nunca en la vida podré olvidar. Fue la lucha